CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema bastante peliagudo que atraviesa varios intereses. Esperemos no meternos en broncas. Se trata de la especulación inmobiliaria que se ha venido presentando en Querétaro pues en las últimas décadas, me atrevería a decir. Y para hablarnos de este tema nos acompaña Úrsula Bonfil. Ella es estudiante del doctorado en estudios interdisciplinarios de la Facultad de Filosofía y está haciendo una investigación profunda, acuciosa y además con todo ese conocimiento que ya tiene, pues de formación es abogada y es muy difícil que ustedes le quieran vender un terreno irregular, se va a dar cuenta inmediatamente como abogada. Y entonces Úrsula está haciendo esta investigación. Úrsula, ¿qué has encontrado de este negocio de la especulación de la tierra en Querétaro? Pues primero nació como el interés a partir de ver cómo la ciudad de Querétaro empezó a crecer. Entonces, haciendo la investigación me di cuenta de que a la par, ¿no?, que surgían, por ejemplo, parques industriales, empezaron a surgir áreas naturales protegidas en la zona urbana, ¿no?, con el propósito normativo de frenar el crecimiento de la ciudad más allá, ¿no? Pero sucedió algo paradójico. En estas áreas empezó también a haber un desarrollo inmobiliario. Entonces, mi interés particular fue decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué en estas áreas naturales de repente empiezan a acercarlas por fraccionamientos? ¿Por qué se dan cambios de uso de suelo? Y la respuesta, pues, empecé a indagar y dije, pues la norma tiene como, por un lado protege, pero por otro lado también permite que haya cambios de uso de suelo. No se toca el polígono, pero pues aquí pongo un fraccionamiento. Y estas áreas quedan como en una ruptura de la ciudad y quedan como grandes áreas como paisajísticas, cuando en realidad son áreas de vital importancia ecosistémica para la ciudad. Muchas son grandes captadoras de agua, de mantos freáticos. Algunas otras tienen pues gran biodiversidad que también permiten regular la temperatura, el clima. Y quedan pues al servicio, ¿no? O sea, ahora estos fraccionamientos también tienen como este modelo de un imaginario, ¿no?, del retorno a la naturaleza, de vivir cerca de la montaña, el retorno a lo verde. Hay un gran discurso como de los fraccionamientos ecológicos, de los fraccionamientos sustentables. Y la pregunta que atraviesa la investigación también es si en realidad esto es sustentable, si en realidad esto es ecológico, o qué es lo que sucede detrás de cuando llega un gran fraccionamiento. Y lo que no se le da voz es, pues, quiénes habitaban ahí, ¿no? Estas tierras de quiénes eran, qué prácticas se hacían en estas tierras. En muchos, pues, me he dado cuenta que son prácticas como agrícolas, entonces, que permiten estos procesos. Por ejemplo, el pastoreo, gente que recoge leña. Todos estos procesos humanos también ya forman parte de estos ecosistemas y previenen incendios, fertilizan, realizan muchos procesos dentro del ecosistema. Y están como estos dos escenarios, pero ahora en mi investigación el corredor que yo tomo como de caso es el corredor de 3 áreas naturales protegidas. La primera es el Tángano, la segunda es Parque Nacional Cimatario y la tercera es el Batán. Parque Nacional Cimatario es un área natural protegida federal, el Tángano y el Batán son áreas naturales protegidas de carácter estatal, pero ellas pues forman un corredor, ¿no? El Batán también tiene una presa, hay fraccionamientos ahí que pues ya te ofrecen el kayak, el paseo en muelle, que puedes tener tu lancha, ¿no?, para hacer uso de esta presa. Entonces, hay un gran como imaginario de ya no vivir en la ciudad, sino de regresar a estas zonas que están como en lo que le llaman como en esta zona periurbana, ¿no?, entre la zona que todavía mantiene ciertas cuestiones agrícolas y ciertas actividades urbanas. Pero obviamente trastocando, porque en donde llega el hombre
se rompió el ecosistema, ¿no? Y eso es importante esto que dices, que me gustaría que lo aclararas, que dices que es un gran corredor. ¿Te atreverías a decir que era, puesto que si yo pongo un fraccionamiento entre el Tángano y el Cimatario y luego pongo 3 entre el Cimatario y el Batán, entonces ya no es un gran corredor, ahí ya rompiste el ecosistema, ¿no? Sí, claro. O sea, es importante decir que estas áreas, los animales, la vegetación, funcionan con corredores biológicos, deben de estar comunicadas. Al momento en el que yo lleno de concreto, pues solo queda como un gran recorte, ¿no? Como una gran área verde para el servicio de esos fraccionamientos. Ya no cumplen muchas veces o se dificultan los procesos biológicos dentro de ellas. El agua no se puede captar de la misma manera, no puede desahogarse de la misma manera. Entonces, todo esto es importante como verlo porque pues sí quedan como simplemente aisladas una de la otra. Entonces sí es importante porque ya en este corredor ya hay muchos fraccionamientos. No sé si de aquí de la ciudad se puede ver, para el Parque Nacional Cimatario hay una vialidad que ya la atraviesa. Inició como José María Truchuelo, desde la ciudad se puede ver. Ahora ya es completa hacia el bulevar que va hacia el Vergil y toda se llama ahora Calzada de los Venados, ¿no? Y está a nada de la zona protegida del Cimatario. Y de este lado ya están aplanando, ya hay maquinaria que va a empezar a construir fraccionamientos. Entonces, sigue siendo esta práctica pues a lo que va. Y justo es importante plantear que la norma no está cumpliendo con ese propósito de proteger, porque se queda limitada al polígono y deja fuera todos estos otros procesos. Porque pareciera, y la hipótesis de la investigación es esa, que la norma atiende a todos estos procesos hegemónicos, es una norma hegemónica que atiende intereses del capital y que no puede ver otras normas, otras normatividades, otras formas de regulación. Entonces deja fuera muchos procesos y por lo tanto pues se crean estas grandes paradojas. Por un lado, pues tenemos estas áreas naturales protegidas y al ladito un fraccionamiento. Y hablando de la especulación, pues es importante también referir que hay un gran cambio en los valores de uso de suelo. Es decir, estas tierras, al momento de que las inmobiliarias las compran, son tierras que son de uso agrícola, que están valoradas en un precio muchísimo menor al momento en el que uno adquiere un terreno. Porque al momento en que hay infraestructura, que hay urbanización, que hay un cambio de uso de suelo, pues el precio se eleva muchísimo. Entonces hay una gran especulación y claro que pues una ganancia totalmente para los que realizan estos fraccionamientos. Me decías que más o menos 4,000 pesos el metro cuadrado, ¿verdad? Sí, hay fraccionamientos que se venden hacia Lagunillas que están en 4,500 metros, 4,500 por metro cuadrado, terrenos de 400 metros. Entonces es un valor muy alto, que también eso es otra categoría o es otro planteamiento transversal en la investigación de esta forma de habitar la ciudad. ¿Quiénes habitamos? Pareciera que se nos designan estos grandes espacios para habitar la ciudad. ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a pagar un terreno de ese tipo. La vivienda en Querétaro ha subido muchísimo. Por una casa de 90 metros cuadrados estás pagando 1,600,000, 1,700,000 en condominios. Las viviendas en zona centro usadas, pues arriba de 2 millones. Y no toda la población, no sé qué, la pregunta es ¿qué población tiene acceso a adquirir esta vivienda? Porque la vivienda económica pues es poca. Ahorita la oferta de vivienda económica en Querétaro es poca y está dirigida sobre todo pues cerca de parques industriales, de grandes zonas de trabajo, pero no es la mayoría. La mayoría está dirigida arriba de 1,700,000, de 1,600,000. Y estos fraccionamientos también es importante como ver la manera en la que se opera, porque al momento en que se hace la especulación también hay un proceso legal y muchos de ellos hacen todo este cambio de una propiedad que creo que es muy importante. La propiedad de ejido, la propiedad social y colectiva en México fue un gran avance, fue un modelo a nivel mundial y es una propiedad que en México está desapareciendo.
los cambios de propiedad de social a privada son impresionantes. Entonces, también es importante preguntarnos qué permitía como tejido social, como ciudad, como habitar, el tener una propiedad colectiva y cómo cambia a tener ahora una propiedad privada. Porque en ese proceso, pues también es lo que se permite mucho esta especulación. Y cuando uno compra ese terreno de 4.500 por metro cuadrado, el terreno aún no existe. Muchos de los fraccionamientos todavía no tienen cambio de uso de suelo para ese terreno, no tienen claves catastrales asignadas. Apenas están haciendo un proceso. Incluso me comentabas que hay casos que te has encontrado cuyos terrenos están en litigio y que evidentemente al estar en litigio, pues entonces no hay regularización y te están vendiendo un problema, ¿no? O sea, porque tú les decías, bueno, y tú mañana te llevas tus cosas y luego yo a quién le reclamo y ya te compré un terreno que no era ni tuyo, ¿no? Sí, yo vi uno cerca de Huimilpan donde hay una resistencia de una comunidad porque ellos han tenido la posesión ininterrumpida 30 años, donde ellos han hecho toda la actividad agrícola sobre esas hectáreas y están justo todavía definiendo o negociando la sentencia del último litigio y la fraccionadora ya está vendiendo esos lotes. Entonces, si nos fuéramos a un estricto sentido, pues sería un contrato de compraventa nulo, porque la cosa de la compraventa aún no existe. Material o físicamente no existe. Y pues, en otras palabras, eso es un fraude. También supe de un caso donde la capital, el municipio de Querétaro, demandó a una fraccionadora en Juriquilla porque no había sacado los permisos de venta y de preventa y ya lo estaba realizando. Ahí sí, por parte del municipio se dio esta cancelación del proyecto. Pero creo que es importante resaltar la manera de operar porque pareciera que la norma se convierte en este marco en el que transitamos, pero que tampoco se hace, ¿no? Mientras no se denuncien también estos procesos, la norma nada más se queda como un marquito, pero pareciera que opera en todas las partes iguales. Es un modelo que no solo en Querétaro, sino en otras partes de la República también se replica de la misma forma. Y esto es pues de vital importancia porque hay que replantearnos la manera de habitar y creo, y también como una parte como ciudadanos, concientizarnos de dónde habitamos. De qué manera, por ejemplo, decía, bueno, es un fraccionamiento ecológico y preguntaba, ¿tienen baños secos, celdas solares? ¿Qué es lo que lo hace ecológico? Tenemos planta tratadora de aguas, pero ese es un requisito para cualquier fraccionamiento. Entonces, es como también como esta parte de la ciudadanía preguntarnos qué es lo ecológico, en realidad cuáles son los procesos o de qué manera reapropiamos la ciudad, porque también pues estos son grandes imaginarios, ¿no? Lo que se vende, porque en realidad a veces no lo son, como decías, hay lagos que te están vendiendo y no existe todavía el lago. Lugares que se llaman, que aluden a los cisnes y vas y dices, ¿y aquí dónde están los cisnes y los lagos? Esto es como el semidesierto, ¿no? Y no hay nada, o sea, en realidad están vendiendo sueños y que además la gente compra y pasan los años y no cumplen con lo que acordaron, ¿no? Avances, por ejemplo, me viene a la mente Milenio 3 que les prometieron una alameda, nunca se las hicieron, por poner un ejemplo nimio, pero fíjate, esto que dices de reflexionar cómo habitamos la ciudad es súper importante, porque además hay un grado de hipocresía sumo en eso. Yo me voy, porque soy muy ecológica, a vivir a un lugar así como tú dices, y como tú dices, no hay baño seco, cero ecología, pero además a la hora que se mete la víbora de cascabel a mi casa, o el tlacuache al que le veo cara de rata, saco el rifle y los mato, ¿no? Entonces ahí dices, a ver, ¿verdaderamente estás siendo ecológica o tú fuiste a invadir un espacio y fuiste a romper un ecosistema y al comprar esos lugares estás abonando a la destrucción del planeta, ¿no? Sí, hay como muchos procesos que repensar porque justo eso es algo bien interesante. Queremos un retorno a la naturaleza planeado, estructurado, pero
no queremos justo eso, no queremos la víbora de cascabel que se meta a la casa, pero en realidad la víbora de cascabel vive ahí, las arañas, o sea, como no queremos entrar en contacto. Un día haciendo una caminata por el Parque Nacional me encontré a una persona de la Noria que iba escondiendo el ganado y le comentaba que porque, le pregunté más bien que por qué luego escondía y me dijo, es que la gente que viene aquí a correr le da miedo, pero pues mis vacas no hacen nada. Entonces ya hay como esto de yo quiero ir a correr, pero no quiero encontrarme con el ganado que ha pastoreado ahí muchísimo antes de que las personas que habitan ahí llegaran. Entonces, eso es como pues una cuestión de esta parte subjetiva de habitar, que es como otro tema muy profundo, pero que creo que sí es importante también plantearla, porque vaya que hay como varias líneas, ¿no? La categoría que proponemos para la investigación se llama como gentrificación verde. La gentrificación se da mucho en los sectores de centros de las ciudades, que inicialmente pues había este desplazamiento, ¿no? de las clases que habitaban ahí, clase baja, y que llegaban clases altas que remodelaban todas estas casas y que pues habitaban estos espacios y los rehabilitaban. Pero justo la pregunta que yo siempre digo es ¿quién tiene derecho a rehabilitar? ¿Quién tiene derecho a habitar? Porque pareciera que no todos tenemos el mismo acceso y como un derecho humano todos deberíamos de tenerlo. Otro de los testimonios que recabo y que sí tiene que ver como con esta cuestión de la gentrificación, esta comunidad que está en Resistencia me dice, les prometen que van a poner albercas, aquí no hay agua. Yo tengo un bordo que creé para mis animales y ese se llena de la lluvia y a veces no me alcanza el año. Y nosotros nos abastecemos con pipa o de otros medios, no tenemos drenaje. Pero a ellos sí les van a poner drenaje. ¿De dónde van a traer agua para poner esas albercas? Y sobre todo hay una ruptura. Ellos dicen, yo me levanto y veo mis parcelas y ahora me voy a levantar y voy a ver una gran pared. Porque aparte eso es algo como también importante, ¿no? La manera en la que estos fraccionamientos se construyen y que hacen estas grandes paredes, donde ahora estas comunidades quedan aisladas, quedan acorraladas. O sea, él me refería, es que parece que nos van a acorralar como animales, ¿no? O sea, nos van a dejar solo este espacio y voy a tener una gran pared que voy a ver. Y nosotros como ciudadanos lo único que podemos ver es que voy a llegar a habitar con 4 albercas y un parque zen y un parque donde voy a poder pasear a mi perro. Pero no vemos la otredad. Qué egoísmo. No vemos al otro. Entonces, sí hay una dinámica también por parte como de la ciudadanía. O sea, es como importante ver las líneas, ¿no? Está la línea normativa, la línea de gobierno, que los intereses políticos y económicos están totalmente ligados. Claro que sí hay una, si seguimos si jalamos la hebra, claro. ¿Quién es el verdadero dueño, no el prestanombres del fraccionamiento A, B, C y D? Y nos encontraremos que son los gobernantes de los últimos, ¿qué te gustan? ¿20 años? Sí, sí hay una clara en todos línea. Los niveles, ¿no? Sí hay una clara línea. Entonces es como hacer una parte, una historia también. Mi investigación lleva como esa parte de hacer una reconstrucción histórica de cómo ha crecido la ciudad, de también rastrear esta línea político y económica de todos estos fraccionamientos, también cómo aparecen, cómo se dan estos cambios de uso de suelo y sobre todo también decir, ¿y quiénes vivían ahí y ahora dónde están? ¿A dónde se fueron? Porque esa es una pregunta importante. ¿Y qué más de tu investigación, qué más rescatarías? Yo te decía que, por ejemplo, también no soy abogada, pero lo he visto, lo he vivido, cómo venden determinado fraccionamiento o área y como tú dices, esta paradoja, ¿no? Hay esa área protegida, pero tú vas a tener el privilegio de verla, por eso estás pagando, ¿no? Y te dicen, este es un laguito y ese es un área protegida y nunca jamás nadie la va a poder tocar porque es un área protegida. Y a la vuelta de los años descubres que ahí están abriendo una carretera, están construyendo casitas o casotas o lo que sea. La pobre fauna que vive ahí ya anda en las azoteas de todos lados muriendo de hambre. ¿Qué pasa ahí, Úrsula, como abogada? O sea, ¿cómo puede ser posible que algo esté
consignado en la ley como área protegida y de un día a otro ya sea una carretera? Pues primero es centrar la norma desde donde proviene, que es yo retomo una teoría crítica del derecho. Es decir, esa teoría crítica del derecho posiciona la norma como una norma hegemónica que atiende todos los intereses económicos o del capital. Centrarla así, pues ya es deconstruirla. Y para deconstruirla podemos decir que ella misma es la que permite un día proteger y un día crear una infraestructura vial ahí o crear un fraccionamiento. ¿Por qué? Porque como atiende a estas políticas públicas o estas políticas que cada gobierno puede modificar de acuerdo a un plan de desarrollo, hoy puede ser un área de protección y mañana puede ser un fraccionamiento si así lo determina el Poder Ejecutivo y previo paso al Poder Legislativo. Creo yo que lo que es importante es replantear mecanismos de defensa del territorio distintos. Y justo una parte bonita de la interdisciplina es regresar al derecho para poder desde ahí aportar nuevos mecanismos de defensa o nuevos mecanismos de concebir la norma. Yo creo que eso es una parte importante también de la academia, porque la academia tiene ese compromiso. Solo que justo pues a muchas veces no lo asumimos, ¿no? Pero es plantear que la academia pueda decir, ok, sí, la norma funciona así, pero podemos, por ejemplo, ahora yo de formación abogada y la maestría en antropología me han abierto, por ejemplo, el camino para interesarme en peritajes antropológicos, que justo dan luz o dan voz a estas personas, a los que habitan, al otro, para que se escuche esta parte de ellos y poder defender esta tierra donde ellos habitan. Hay colegas en San Luis que han tenido mucho éxito en defensa de territorios con peritajes antropológicos. Aquí en Querétaro yo no he conocido de algunos casos que se hayan dado, pero considero que es importante también a los colegas abogados plantearnos desde ahí, ¿no? Abrirnos a otros mecanismos interdisciplinarios de defensa o de posibilidad de contrarrestar los efectos de la norma, porque la norma ya está centrada en un interés muy fuerte, ¿no? Mercantil. Por ejemplo, en el Tángano, recuerdo eso. Te agradecería que nos explicaras como abogada, porque es esperanzador lo que pasó en el Tángano, porque fue un revés a los intereses políticos y económicos, ¿no? De Armando Rivera Castillejos, que incluso a partir de entonces tiene el apodo del depredador de Querétaro, ¿no? Y los queretanos de Abolengo decían, pues es que no es un queretano, o sea, le vale gorro devastar, no es su tierra, no tiene arraigo, no tiene, bueno, no sé si haya sido por eso o no. El chiste es que ahí fue importante porque la Suprema Corte de Justicia dio un revés. Ya en todas las instancias, como tú decías, el Ejecutivo, el Legislativo, habían autorizado el cambio de uso de suelo e inmediatamente empezaron a devastar, pero vino el revés y la Suprema Corte echó para atrás eso y dijo, esta es una zona protegida, es un área protegida, y me acuerdo que los estudios de la UAC, de los biólogos y de todo esto de la interdisciplina, jugó un papel fundamental al demostrar que en ese lugar había fauna y flora endémica que no encuentras en ningún lugar del planeta. Entonces, como abogada, ¿nos puedes dar una esperanza? O sea, ¿sí podemos revertir esta devastación? ¿Y cuál es el mecanismo? Pues confío que sí, confío que se abran nuevas formas de concebir al derecho, de poder plantear justo mecanismos de defensa desde los que lo habitan, porque también es importante. Estas áreas pareciera que son inhabitadas. Y el gobierno muchas veces desde que hace los decretos no tiene una garantía de audiencia correcta hacia las personas. Entonces, ellos se enteran de un día para otro, es el caso de Peña, ¿no? Ellos se enteraron que iba a ser un área natural protegida por los letreros que les pusieron, no porque les hayan ido a informar. Nunca hubo un consenso. Entonces, eso es como importante plantear que también estas zonas que son habitadas y que las personas tienen derecho a una garantía de audiencia, que tienen derecho a una defensa,
como pues instar a todos los colegas abogados a que planteemos también una coordinación interdisciplinaria con estudios biológicos, con estudios antropológicos, para poder defender ese territorio o poder defender esos intereses. Y también otra parte que es interesante es como plantear el discurso, porque muchas veces también el gobierno y mucha gente lo plantea, los que habitan ahí, dicen, a mí díganme las cosas de frente, no van a proteger, esto lo van a vender en 10 años, en 10 años me voy a encontrar una carretera, yo sí lo protejo, yo no he construido, yo no he hecho nada, no he hecho ni agricultura. Y es profundizar qué procesos, qué arraigo tienen estas personas que sí siguen permaneciendo estos procesos ecológicos en contra de cuando hay un área natural protegida. Ellos saben que es el bulldozer que va a permitir que llegue el fraccionamiento, ¿no? Es como cuando ven un Oxxo en la esquina y desaparecen las misceláneas del barrio. Entonces, pareciera que ese es el punto detonador de las áreas naturales protegidas, ¿no? Que es como ese bulldozer, llega un área natural protegida y de repente aparecen todos estos fraccionamientos. Entonces, es como importante considerar también ese aspecto, pero haciendo un esfuerzo entre colegas, abogados, antropólogos y los que se quieran sumar, pues hay casos muy interesantes, no muy lejanos, para hacer investigación. Es un tema que abona muchísimo, un tema muy profundo y que hay mucha tela de donde cortar. Muchas gracias, Úrsula Bonfil, del doctorado en estudios interdisciplinarios. Y aquí yo dejaría también una reflexión. Si eres asquerosamente egoísta y quieres vivir en un área protegida, acuérdate que en Querétaro venden lugares que se inundan, que eran bordos, que eran lagunas, y que pueden estarte vendiendo un terreno que es irregular. A nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, Úrsula. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.